Buenas noches, gracias a todos por asistir. Esta es nuestra primera mesa redonda y esperemos que sean muchas más. El tema que nos convoca hoy día es dibujo e ilustración. Y tenemos dos invitados, a Katy, Nicolau, y a Rodrigo Elgueta. Me gustaría que se presentaran ustedes, para no meter las patas en nada, por favor. Las damas primero. Gracias. Bueno, me llamo Katy Nicolau, soy ilustradora, me dedico a la ilustración hace pocos años, digamos. Yo estudié diseño gráfico y en general sigo trabajando en diseño gráfico también, en paralelo, digamos, pero lo que me gusta es la ilustración y la mayor parte de mis trabajos fueron en ilustración. Y he trabajado, hace poco trabajé como para videojuegos, he trabajado para algunas editoriales, para agencias, un popurrí de cosas, digamos. Y mi nombre es Rodrigo Elgueta, yo soy profesor de arte y estudié pedagogía en arte, un poco para mantenerme cerca también del dibujo. Y sufrí grave problema que en mi generación de la escuela de arte donde yo estudié, estaba el arte conceptual, era lo que primaba, y la abstracción. Entonces mi estilo de dibujo, que ya tenía un método, porque de alguna manera yo aprendí a dibujar copiando revistas de historietas, nunca me saqué un 7 en dibujo, porque tenía un método. Entonces también me sirvió esa experiencia porque me enseñó a desestructurar mi trabajo, lo que yo aprendí con esta autoformación con historietas, pero finalmente creo que mi trabajo actual en el mundo de la historieta es producto de esa experiencia de niño. Yo creo que una cosa en común que tenemos todos los dibujantes, especialmente los dibujantes de historietas, es que hacemos algo que queríamos desde siempre, desde niño. Entonces yo por eso soy un tipo que me siento súper privilegiado de poder estar haciendo ahora historietas, que es lo que me gusta, y todo lo que aprendí en la pedagogía en arte me sirve. La historia del arte, la estética, tuve que hacer cerámica, pintura, dibujo técnico. Bueno, y cuando salí de la universidad como profesor hice clases durante un periodo y en un momento empecé a trabajar como ilustrador para editoriales. He trabajado para varias editoriales, pero finalmente me empecé a quedar con el tema de la novela gráfica y del cómic. Y ahora estoy completamente dedicado al cómic y a las novelas gráficas. Pero tengo mi trabajo. Yo no soy de las personas que vive de la historieta. Tengo un trabajo estable que me financia lo otro, porque en el fondo lo otro también es automecenazgo. De alguna manera. Uno es el automecenas de uno mismo. Tiene que pagar la cuenta de luz, el agua, internet. Sí. Ahora, es la fórmula que a mí me acomoda. Netflix y todo eso. Y yo creo que finalmente la mayoría como de los ilustradores y los dibujantes es así. Los que son freelance tienen que tener un trabajo en paralelo para poder financiar los meses en que uno tiene ingresos como ilustrador o como ilustrador. Antes de irnos al meollo del asunto, Rodrigo dijo que a él le gustaba el dibujo desde chico porque leía cómics, entonces emulaba lo que él veía en la revista. ¿Por qué tú ilustras ahora, Katy? ¿Qué te llevó eso? Sí, tiene mucho que ver también con eso. Desde chica me llamaba la atención el dibujo, tenía una abuela que pintaba, dibujaba, como que tengo un lado muy artístico, una influencia familiar artística, y me llamaba la atención como la fantasía, la magia, dibujaba cómics cuando chica. Entonces, claro, yo entré a estudiar, de hecho, cuando salí del colegio, entré a estudiar arte. Yeah. Me desencanté un poco de arte, entré a estudiar diseño. En general me di unas vueltas muy locas, porque al final uno no sabe lo que realmente quiere, hasta que descubrí la ilustración. En el fondo descubrí la ilustración por unas amigas mías que formaron un grupo que se llamaba Pinty, Ilustradoras. Y ellas me invitaban a formar parte de este grupo y ahí fue como, oh, esto es lo que yo realmente debería haber estudiado desde siempre. Y me di todas estas vueltas y fue como, ya, entonces yo voy a terminar mi carrera de diseño en el fondo, pero esto es lo que yo quiero hacer y voy a ver cómo lo hago en el fondo. Y eso fue lo que he estado haciendo hasta ahora. Es como tratar de subsistir como ilustradora, pero también teniendo trabajos de diseño cuando es necesario. No he podido dejarlo. Hubo un año en el que lo logré como dejar y después como no, en verdad tengo uno se ve obligado a retomarlo. No queda otra. Yo les voy a contar más o menos por qué estamos acá. O sea, con mi amigo Cote Carvajal, que está acá, y Gonzalo Martínez, no se encuentran en este momento, pero es dibujante, lo conocerán por Mochadí y Kike H y muchas otras obras que ha hecho él.
Nos juntamos en una tarde de locura y armamos la agrupación de narrativa gráfica e ilustración de Chile, NGI, que duró del año 2009 al 2012. Dentro de esta agrupación empezamos a ver, trabajamos con ProChile y con la Escuela de Diseño de la Santo Tomás y empezamos a ver en qué para estaba la narrativa gráfica y la ilustración en Chile. Hicimos unos estudios, hicimos seminarios, trajimos editores extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta de, en primer lugar, que a lo que a nosotros nos gustaba, cómica, la historieta, el manga, se le decía de mil maneras, pero todo era un lenguaje que se llamaba narrativa gráfica. Por eso es la agrupación de narrativa gráfica, que es un lenguaje que tiene diferentes formatos: el comic book norteamericano, el manga en Japón, la banda de cine en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado nos dimos cuenta, trabajando con ilustradores, que a pesar de que el dibujo y la ilustración eran parientes, no eran hermanos como nosotros pensábamos, ni siquiera hermanastros, sino que eran primos. ¿Ya? Y empezamos a diferenciar cuando hablábamos de ilustradores y dibujantes dependiendo de qué es lo que hacían. Entonces, hace poco tiempo atrás, algunas ilustradoras estaban preguntando por Twitter cuál es la diferencia entre un dibujante y un ilustrador, y yo escribí en Mesa Gráfica un artículo que tenía que ver con eso, y creo que lo subí a mi sitio, que es narrativagráfica.cl, sí, creo que también lo subí, donde daba mi punto de vista de cuáles eran las diferencias entre ilustrador y dibujante. Pero como en Twitter tenemos 140 caracteres y no podemos estar hablando todos juntos, y qué mejor que hablen dos personas que se dedican propiamente tal, y subsisten con eso y existen gracias a eso. Entonces de ahí nació la idea de poder hacer esta mesa redonda donde compartiéramos ideas y conceptos, y Espacio A nos prestó este lugar con estufa, muy agradable, y más rato con un cafecito. Así que después de esa larga introducción llegamos acá, y por eso los tenemos acá para hablar de dibujo e ilustración. Bueno, yo creo que cada uno de ustedes tiene bien claro cuáles son las diferencias que tiene el dibujo y la ilustración, sobre todo Rodrigo por su vasta experiencia, por no decir que es el más viejo acá, pero que es el más experimentado. Entonces me gustaría que habláramos un poco desde su punto de vista, qué es lo que hacen ustedes, qué es lo que hace Katy como ilustrador y qué es lo que hace Rodrigo como dibujante. ¿Les parece? Por favor, Katy, te va a tocar siempre primero. Lo siento. Bueno, en general, depende mucho de lo que me pidan, qué es lo que hago, pero cuando yo quiero ilustrar para mí, por lo general lo que yo siento que caracteriza a la ilustración es como reflejar un concepto o como una emoción que uno quiere como plasmar en imagen. Y dependiendo como de las habilidades que uno quiera, o sea, que uno tenga, puede ser collage, puede ser a través del dibujo o otras técnicas, digamos, lo hace, y en el fondo esa técnica debiera aportar a lo que tú quieres transmitir. Para mí eso es como la base de la ilustración. Como que si uno quiere hablar de algo mágico, por ejemplo, podría trabajar esa ilustración con acuarela, que como que la materialidad aporte al concepto con el que uno quiere trabajar. Para mí eso es como lo fundamental de la ilustración, como un concepto, una emoción, y transmitirlo a través de una imagen. Sí. Bueno, primero que todo también yo quería agradecerle a ustedes que estén acá, porque venir a conversar, a escuchar una conversación y que todos después dialoguemos con respecto al dibujo y la ilustración es fantástico. Yo realmente le agradezco esta instancia que nos permita a nosotros hablar de esto, que es lo que nos apasiona, y que de vez en cuando nos juntamos a conversar en café y alrededor de una cerveza, un vino, pero además en esta instancia que mucha gente está interesada, es fantástico, yo encuentro un privilegio. Y bueno, yo coincido completamente. Incluso traje un librito que me gustaría hablar un poco sobre los orígenes de la ilustración. Yo creo que una manera de entender la diferencia entre dibujo e ilustración sería, y especialmente allí el tema del dibujo de cómic, sería irnos a los orígenes del concepto de ilustración. Yo creo que es muy bonito y nos da bastantes luces, recuerden esta palabra, luces, para poder entenderlo. Porque justamente la palabra ilustración viene de luz, y tiene que ver con que antiguamente, aquí yo les voy a mostrar una miniatura del Evangeliario de Kelt. Este tipo de letras, que está hecho en la Edad Media,
Es una letra. ¿Sí? Es una letra, es una página de Biblia. Esto estaba hecho con oro y con plata. Entonces la idea era que diera luz. De ahí viene el concepto iluminación, que es el nombre que tiene técnico a todo este periodo de la historia de la cultura, porque esto atraviesa más que la historia del arte, atraviesa, tiene que ver con la historia de la cultura, se le llama la etapa de iluminación de textos clásicos. Y ustedes tenemos que pensar de que la cultura occidental por un pelo desaparece, por un pelo, porque Europa en el 500 fue invadido por bárbaros, toda la ciudad de Roma fue destruida, los pueblos fueron invadidos, los bárbaros llegaron con sus nuevas culturas, con sus nuevas tradiciones, pero hacia el norte de Europa, monasterios cristianos empezaron a llevarse estos libros que rescataron y empezaron a copiarlos. Entonces, gracias a estos monasterios del norte de Europa, es donde podemos tener nosotros copias de Homero, de la Biblia y de varios escritores griegos y romanos. Entonces, si no hubiese ocurrido este proceso de iluminación, nosotros quizás ahora estaríamos hablando, o sea, español no estaríamos hablando, de todas maneras, y seguramente tal vez no habríamos sido cristianos. Hablamos español. Entonces, la ilustración va tomadita de la mano con la historia de la cultura. Y además, ya en el 1540 o 1444, 1450 parece que es la imprenta, más encima cuando aparece la imprenta, nuevamente la ilustración aparece ahí presente. Yo creo que la experiencia que tiene que haber tenido imaginemos un campesino, porque esto era por una Biblia. Esta Biblia sí es en una isla, esto lo narra Kenneth Clark, que es un teórico de la historia, que tiene un libro que se llama Civilización, que es de la década del 60, pero él escribe es muy dinámico para escribir, muy entretenido. Entonces él cuenta que esta obra que fue realizada en la isla de Iona, es una isla de Escocia, entonces él dice que él tuvo la experiencia de ir a la isla de Iona y cuando estuvo ahí se dio cuenta por qué la ilustración se pudo hacer, porque era un ambiente playero, es una isla costera, donde no habían invasiones, había mucha calma y hubo el tiempo para hacer esto. Fíjense, eso también es interesante, pues había el tiempo. Yo creo que esta experiencia, yo igual me pongo en el lugar de estos monjes que tienen que estar claustrados. Nosotros, por ejemplo, cuando uno habla por teléfono y está medio empieza a estar rayita, yo creo que algo así tiene que haber aparecido. O sea, esta experiencia es súper humana, yo creo que es espontánea. Empezar de repente a hacer algo y a rellenarlo, y a rellenarlo, y a no rellenarlo. Y de repente poner un poquito de oro, yo creo que algo así fue. Pero es que yo creo que hacían voto de silencio, entonces Sí, imagina pues. todo ahí encerrado, aburrido, sin Sí. poder hablar. ¿Qué así? Bonito. Un momento Sí. de desahogo. Un momento de Todo desahogo. el rato, sí. Mire, incluso él también tuvo un estudio con respecto a las letras seriadas que se llaman, que son las primeras letras de una frase. Esto, por ejemplo, podría ser una P. Ya supongamos que es una P, pero si ustedes se fijan, lamentablemente no la van a poder ver, pero aquí hay un rostro. Entonces, más encima, estas primeras letras de estos textos eran un espacio para hacer figuras, ¿no? Para jugar. Y esta es la ilustración, pues este es solo el origen. De ahí viene. De ahí viene, de darle luz a un texto. Entonces, yo creo que, y ahí me recuerdo un poco de la frase que dice Alicia en el País de las Maravillas, cuando le entregan un libro sin ilustraciones, y ella vino y lo arroja, y dice, ¿y de qué sirve un libro sin ilustraciones? Yo creo que la ilustración aparece en la literatura y en la historia de la cultura para darle luz al texto. Y de alguna manera van tomados de la mano. No quiero decir supeditado, porque... Yo estaría en desacuerdo. Claro, no quiero decir supeditado, pero sí es una imagen que tiene una narración. Y nosotros también podemos ver que la historia del arte, lamentablemente, como les comentaba al principio, yo estudié en un periodo de la historia, una escuela de arte que estaba el conceptualismo y la abstracción era lo fuerte, y todo tenía que ser conceptual, donde el discurso era lo que valía más de lo que tú hacías, o de la técnica. Pero el discurso tenía que ser fuerte. Entonces, todo lo que eran imágenes narrativas, lamentablemente, lo siento con mis profesores, a lo mejor alguno de ustedes estudió en mi escuela, pero nómbralo ahora, para que menospreciaban todo lo lo que era la aportillemos ilustración. por redes sociales. A mí me tocó estudiar en los 80 y parte de los 90 y todo lo que era ilustrativo era menospreciado. Pero yo creo que hasta ahora, de hecho, la gente que estudia arte, y conozco gente que estudia arte y que hace cosas como más figurativas, más narrativas, le dicen, esto es muy ilustrativo. Es demasiado ilustración, no es Es un arte. concepto Como que no es peyorativo. arte. Y es, sí, y Peyorativo. es como si fuera algo malo. Sí.
Y bueno, tal vez por eso también no estudié arte y me fui por otro lado. Sí, yo he escuchado el mismo discurso de gente que estudió en los 90, no en los 80 y todavía sigue. Pero yo creo que hasta hoy, así, seguía... yo he escuchado gente que el año pasado comentó eso. Claro, y resulta Muy que uno ve en la historia del arte y aparece, por ejemplo, Rembrandt haciendo ilustración, pero esas ilustraciones son obras de arte. O sea, nadie se atrevería a decir que lo que hizo Rembrandt con el Fausto, las imágenes de Fausto de Rembrandt, es que son ilustraciones, pero son ilustraciones con mayúsculas. Claro. O lo que hizo de la Croix con el Fausto también. También esa leyenda medieval la ilustró. Doré. Yo creo que Doré está en el límite. No sé si ustedes tienen en la mente a Doré, a Gustave Doré. Bueno, ojalá pudieran ir anotando porque se van a maravillar. Google, ¿tienen celular? Google, Doré. Bueno, Goya con todo lo que significa los actos de la guerra, el tema que hizo con la magia negra, son ilustraciones, pero son tomados como obras de arte. Entonces podemos encontrar en la historia del arte artistas súper de los top que hicieron ilustración. Ya, pero espérate, Ya. pongámoslo un poco pausa ahí. Tú dijiste que no estabas de acuerdo con que la ilustración estaba Supeditada al texto. Al texto. al texto. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pero Fundamente su... como por poner el ejemplo de los libros álbum, que finalmente el texto no dice, de general te piden que no diga lo que tú vas a transmitir en imagen. Por lo tanto, tú estás narrando algo diferente a lo que dice el texto. Es complementaria. Sí, y incluso hay libros ilustrados que no tienen texto. Entonces tú estás narrando A través, sin a texto. través de la imagen. Pero es una A través de la narración. imagen. Claro. Sí. A ver, pero ¿cómo eso? Pero eso es una narración. Es una narración porque uno puede narrar Sí, con sí, imágenes. estoy de acuerdo. Sí, de todas maneras. Sí. Sí. O sea, yo no digo que la ilustración no sea narrativa, la ilustración puede ser, o sea, de hecho es narrativa, aunque sea una sola ilustración. Claro. Puede ser varias ilustraciones que narran algo o una sola ilustración. Pero no narra. Exacto. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Tal vez el No arte, estamos de acuerdo. o sea, si pudiéramos buscar una diferencia entre arte y ilustración, antes de ver el tema del dibujo, tal vez el arte, yo aquí estoy hablando sin tener fundamento, estoy tirando la idea nomás, pero tal vez el arte busca la imagen por sí misma. En cambio, la ilustración narra, hay una narración en sí. Yo voy por otro lado. Para mí el concepto de arte no está definido por quien lo practica, sino está definido por quien lo aprecia. O sea, yo no puedo ponerme a tocar la guitarra, desde mi punto de vista, yo no puedo ponerme a tocar la guitarra en la playa y cantar Arjona y decir que soy un artista y un músico. O sea, tal vez toque la guitarra como Santana y me salga súper bien Arjona y lo mejore y toda la gente en la playa diga, oh, este loco artista y me vaya súper bien ese verano. Pero también puedo hacer que la guitarra diga cualquier tontera. Sigamos con el ejemplo de la guitarra. Pero ¿qué pasaría si tú estuvieras en tu casa y jugaras con los sonidos, ¿Ya? grabaras una pista ¿Ya? y luego sobre eso que grabaste jugando sin saber sacar ningún acorde, Ajá. siguieras jugando? Y se pudiera transformar en una obra de música dodecafónica industrial. Para eso alguien tiene que escucharla. Exacto. O sea, yo no puedo estar en mi casa grabando y decir, yo soy artista porque grabé esto y me quedó súper bien. Claro. O sea, yo creo que alguien tiene que venir y decir, oh, lo que hizo este cabro, este joven, este adulto joven, es sensacional y es maravilloso y es una obra de arte. Y eso, en ese minuto, recién me define a mí como artista, porque alguien vio lo que yo hice y dijo que era fantástico y que no muchas personas podían hacerlo y soy artista. Yo creo que la finalidad en el fondo de eso sería como transmitir algo. Que tú te lo quedas para ti y no le estás transmitiendo nada a nadie. Eso no sirve. No, Entonces, sí. no tiene sentido, o sea, tiene sentido si es como por un estudio o por algo para ti, pero finalmente el que le llegue, que le transmita un mensaje o lo que sea a alguien, ahí ya tiene como ese valor y lo que le da como el carácter de artístico. Exactamente, ahí estamos de acuerdo. Ya, pero después de esa pequeña pausa, continuemos con la similitud y diferencia. A ver, hay gente, bueno, el ciudadano a pie, por decirlo de alguna manera, que no suene feo, dice que lo que hacemos nosotros son bonitos. Sí. Sí, por eso, lo que hacemos nosotros son bonitos. Y a ustedes dos les pueden decir que hacen caricaturas. O sea, a mí me han dicho, y me han dicho gente que no es poco letrada, sino que estoy hablando de, no sé, gerente y personas que se supone que tienen harto estudio, me dicen, ah, eres caricaturista, o tal persona es caricaturista, y no, él es ilustrador y es dibujante.
Porque sí, si nos vamos a la base, sí hacen monitos, pero hacen más que eso. La gente tiende a comparar eso, a hacer esa comparación, porque desde mi punto de vista, las herramientas que usa la ilustración y el dibujo son similares. Es decir, la básica, un lápiz y un papel, y de hecho un carboncillo. O sea, cualquier cosa que me deje una marca en una superficie me sirve para hacer un dibujo o una ilustración. Pero creo que desde las herramientas base, las cosas ya después se empiezan a descomponer, depende de qué es lo que yo quiera contar con ese dibujo o con esa ilustración, y ahí es donde empezamos a encontrar la diferencia. ¿Sí o no? Sí, ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Me parece que está bien, estoy de acuerdo. Disculpa, yo creo que a partir de lo que tú estabas comentando con respecto a la opinión que tiene la gente de los monitos. Sí, bueno. ¿Por qué no saben? Perdón. Yo creo que lamentablemente nos vamos a enfrentar siempre a eso. Porque lamentablemente todo lo que es la educación artística que se da en los colegios, y yo soy profesor y por eso puedo criticar a mis colegas, y puedo criticar un poco lo que ocurre dentro del aula, lamentablemente los profesores de arte y los planes de programa apuntan mucho a que los artistas, perdón, a que los niños y los jóvenes hagan arte. Pero dejan de lado, o en música, hagan música, pero dejan de lado educar a apreciar arte. Yo creo que los planes de programa deberían apuntar, y un poco la reforma educacional que hubo con el NB5, el planes de programa en arte eran fantásticos, son fantásticos. El NB5 lo que le corresponde a un chico en quinto básico. Tiene una cantidad de historia del arte, especialmente americano, dentro del primer programa, que es notable. Pero no sé si eso se estará aprovechando. Entonces, yo creo que los profesores deberían educar a los chicos también para que vayan a los museos, que vayan a galerías, que puedan apreciar libros y que puedan dialogar con las imágenes. Yo creo que ahí hay una falencia. Sí, yo creo que finalmente lo dicen como hacen una caricatura o hacen un mono como para poner en simple una actividad que podrían hacer, como que involucra a muchas personas. Que puede ser un ilustrador, puede ser un dibujante, y dicen, lo voy a agrupar a todos diciendo hacen monos. Entonces tú puedes ser cualquiera de ellos, pero tú haces un mono. Y finalmente puede no ser como peyorativo, sino que como que no se maneja el rubro. Exacto. Y no los culpo, si al final el rubro es un nicho súper pequeño. Pero por eso estamos haciendo esto, para poder subirlo a internet y que todo el mundo lo escuche. Y ahí es donde yo creo también que los ilustradores, los dibujantes, los artistas, yo creo que también tienen una labor pedagógica. También se me sale lo profe, por no insistir. No nos habíamos dado cuenta. Pero lamentablemente también, si yo quiero que mi trabajo sea apreciado, yo también tengo que hacer un pequeño esfuerzo en educar a quien quiero que vea mi imagen. O sea, yo creo que los artistas lamentablemente muestran sus obras y desaparecen. Pero falta el educar en la apreciación. Y eso es diálogo, es conversación. Es plantear que lo que yo quería transmitir, que a lo mejor la otra persona que va a apreciar va a ver otra cosa, que yo como creador no la vi. Y eso es fantástico, es el diálogo que se genera a través de la imagen. Yo creo que el problema con eso es que los creativos son o tímidos o estamos medio locos. Entonces eso nos hace, si es que mostramos nuestra obra en algún minuto, retraernos porque tenemos problemas. O no, o por último tendrían como, dejando de lado a la gente que es tímida, que es mucha, digamos, pero también puede ser como por el lado de que la gente le dice, bueno, yo lo quiero dejar como, yo quise transmitir esto, pero tal vez lo quiero dejar como la interpretación de quien lo vea. Y uno no quiere sesgar esa interpretación, como no quiero decir esto es lo que tú tienes que ver. Y si tú dices yo quise transmitir esto, es como, sí, yo lo veo. Entonces, claro. Lo predispones lo predispones a eso. Ahora, esto yo se lo decía también en clases de dibujo, en una carrera de ilustración, yo le comentaba a los chicos que si uno de ellos es tímido y le cuesta mostrar sus trabajos, lamentablemente va a tener que cambiar. O sea, si nadie lo va a ir a buscar a la casa para que venga a ilustrar. Es parte del trabajo. Es parte del trabajo. O sea, puede haber chicos que estén dibujando espectacular en el tablero de su casa, en su pieza, solos. Pero si no son capaces de tomar esa carpeta, armarla en un book y ir a la editorial a golpear puertas, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Lamentablemente tienen que dejar de lado esa timidez y armarse con un discurso. Sí, pero yo creo que también, o sea, yo lo puedo decir desde mi experiencia, a mí me pasó un poco eso, y claro, yo empecé a ilustrar, yo renuncié a mi trabajo y dije ya me voy a dedicar a la ilustración en el fondo, y yo
sabía que me gustaba ilustrar, tenía una cierta técnica que como que me era más fácil, pero yo no sentía que tuviera como un estilo que me reflejara. Y yo me dediqué en el fondo no lo hice conscientemente, pero dibujé hasta que sentí que como que había algo que me decía, ya, yo estoy reflejada ahí. Y ahí yo me atreví como a mostrar realmente mis trabajos. Antes yo los subía a internet y era como, me daba un poco de vergüenza, pero era como, no tengo que hacer esto porque si no, no voy a salir nunca como del closet, digamos. Pero yo siento que también tiene que ver con eso, cuando uno está más seguro de su propio trabajo y como que se ve reflejado en él, se apropia de su técnica, digamos, es más fácil perder esa timidez que cuando uno está ahí como tambaleante, que no sabe qué hacer. Ahora, espérate un poquito. ¿Cuánto tiempo te llevó eso? ¿Cuántos dibujos? ¿Cuántas horas? No te podría decir cuántos dibujos. ¿Fueron semanas? Más de un año. ¿Meses? Más de un año. Ya, más de un año. Más de un año. Como yo creo que al año, como que dije, tuve como pistas. Y después, el medio año siguiente, Pero al año de dibujar, ¿cada cuánto? Todos los días. Todos los días o día por medio, si es que el trabajo me lo permitía, pero me refiero a dibujar para mí, no para trabajo. Sí, pero es que yo cuando hablo con gente que está recién empezando, yo le digo, esto es un arte marcial, o sea, para que el combo te salga bien tenés que repetirlo 10.000 veces, para que la cara te salga bien, para que la figura humana salga bien, tenés que dibujar y hacerlo millones de veces. Pero es que más allá de eso, de como de algo técnico, yo digo como de que tú te sientas que el trazo te refleja a ti. Sí, es tuyo. Realmente da lo mismo si como que tu estilo en el fondo es dibujar las caras cuadradas, ¿cachai? Sí, a lo que voy es como, no sé, como que tú te sientas cómodo con esa ilustración y te veas reflejado en él. Es muy rara como expresarlo, digamos. Pero a mí me pasó que era como, yo hice un dibujo y dije, esto es mío, ¿cachai? Y las otras cosas, obvio que eran mías, las hice yo, no se las copié a nadie, pero no me veía en ellas. Entonces, y claro, yo creo que tiene que ver con que todo ese año como que investigué también, me llené de ilustradores de internet, de libros, y decía, ya, este ilustrador me gusta, este ilustrador no me gusta, voy a hacer esto y veo, ya, ¿qué es lo que hice yo que me gusta y por qué? Como que al final es un estudio de uno mismo, es muy extraño, pero hay que estudiarse a uno mismo cuando quiere ser ilustrador, al menos yo tuve que hacer eso, estudiarme y verme reflejada de alguna manera en mis ilustraciones tiene que ver con eso, como por qué esta forma de dibujar las caras es más yo que otra forma de dibujar las caras, y así. Entiendo perfectamente. ¿Cuándo te salió tu yo, Rodrigo? Porque nos contaste que al principio copiabas cosas que había en la revista, llegaste a estudiar arte y te dijeron, olvídate de todo eso y haz estas otras cosas que no se entienden lo que son, porque si se entienden no están bien. Y después de todo ese proceso de copiar, de olvidarte, ¿cuándo fue el minuto o cómo lograste llegar a el estilo o al sentirte Rodrigo Elgueta dibujando? Lo que pasa es que yo lo tuve siempre claro, o sea, de alguna manera yo siempre tuve claro lo que quería. El tema es que cuando estuve en la universidad, desandar todo lo que había aprendido también me sirvió, o sea, yo lo aproveché, porque me enseñó el método de desestructurar mi propio método, mi propio manerismo. Entonces, después cuando salí de la universidad y me puse a ilustrar, yo creo que tuve la suerte de que los primeros trabajos en ilustración que hice era lo que yo quería, que fue para Mito y Leyenda. Entonces en Mito y Leyenda me desplegué sin ningún problema, era lo que yo siempre me quería hacer. Entonces a mí me gustaban los frasetianos, esos fondos fantásticos y operáticos, con estos tipos en primer plano, representando como dioses, acciones, claro, dioses. Épico. Claro, por eso a mí me acomodó mucho. Y aquí, bueno, traje algunas, estos son dos originales de Mito y Leyenda que tengo. Entonces, más encima los trabajaba en acrílico sobre papel. Entonces, estaba feliz haciendo esto. Estás loco haciendo. Ahora, ojo, espérense, que vuelve un poco al tema de la ilustración. La ilustración tiene que tener ciertas normas, ciertas reglas de acuerdo al diseño final. La carta Mito y Leyenda tenían acá una serie de elementos que yo no me acuerdo, oro, tenían
signos. Sí. Como unas monedas. Porque yo nunca me trataron de enseñar a jugar cartas, pero yo no pude. No, pero tenían como unas formas que tenían que seguir como un patrón. ¿Jugáis cartas? No, pero lo veía. Las encontraba lindas. Yo estaba en el colegio y veía cartas en era más que lindo. Qué genial ser quien dibuja esto. Qué envidia que te paguen por dibujar. Más que uno. Bueno, el personaje tiene que estar inclinado hacia un costado, porque aquí van texto, acá abajo no podía colocar nada importante. Esas son cositas que después el ilustrador se da cuenta que tiene que respetar. En este caso, esta fue una ilustración que hice para la colección Barco Vapor de SM, donde el cielo lo dejé para el tipo. Era obvio. Que al final uno tiene que componer dentro con esos elementos. Al final uno tiene que tener previstos dentro de la ilustración. Sí. Pero también te vas dando cuenta que y si quedé sin pena, porque me cortaron de mito leyenda así de un sopetón, rápidamente, es una historia larga. Bueno, ya hay que darle, pues. Hay que darle. Y postulamos con mi hermano a una licitación pública que hizo el Banco Central, y esto terminé dibujando. O sea, salí de las cartas mito y leyenda para dibujar esto. Entonces, también se lo digo a mis alumnos, el ilustrador tiene algo de mercenario también. Claro, porque en el fondo es súper importante la búsqueda del camino, porque ese camino es el que te va a permitir a ti tener siempre una expectativa de querer hacer algo que te llene, que te haga, te dé una segunda felicidad. También como la seguridad. De ir como, está llena de tormentas, como ya no importa, claro, yo puedo, claro, porque esto es lo que a mí me gusta y es como algo mío. Pero de repente hay que ganarse proyectos que duran 3 meses, 4 meses, y hay que ganárselo, y hay que postular, y hay que darle, y si te piden dibujar como un estilo de lo que hace las ilustraciones de economía, hay que hacerlo, ¿no? O sea, yo me di nomás. Entonces tuve que hacer dibujos, que voy a mostrar alguna vez, de este estilo, que era muy rápido. O sea, yo esto lo hacía, no le daba mucha vuelta, lo hacía en minutos, y se lo entregaba a mi hermano, y mi hermano los pintaba. Entonces, claro, de repente uno en el mundo de la ilustración tiene que despegarse, alejarse y transformarse súper pragmático y práctico. Pero no sé claro. Bueno, no sé. Es que depende de... Porque hay como dos corrientes que yo he escuchado en podcast o en lo que sea, que te dicen que tú tienes que tener... Hay gente que avala el tener tu estilo propio y que la gente te va a buscar por tu estilo, y hay gente que te dice que tú tienes que diversificarte y que, claro, eso te va a mantener, te va a dar más posibilidades de trabajo. Y no estoy diciendo cuál es uno mejor que el otro, estoy diciendo que eso existe y que pero di cuál es mejor que lo otro. O sea, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, pero a mí me pasa que yo me he tenido que ver en la situación de que, claro, tengo que dibujar de alguna manera porque el trabajo lo pide. Pero si yo pudiera elegir, probablemente trabajaría solo con mi estilo porque es lo que a mí me gusta y lo que me es más fácil al final. Sí, no, sí, estoy de acuerdo, pero... No digo que sea uno mejor que el otro, sino que es como que uno se ve obligado a modificar su propio estilo como por el que es el trabajo que te están pidiendo. Exacto. Pero sería ideal, siendo mejor ideal, que la gente te buscara por tu estilo, y probablemente la gente que es famosa la busca por su estilo. Es como, sí, tú te caracterizas por esto, y entonces yo quiero que tú me dibujes esto porque me gusta tu forma de dibujar. Sí. Sí, ese sería el mundo ideal en muchos casos. Generalmente te buscan y al final te piden algo que tú no estás acostumbrado a hacer o no te gusta. A mí me han buscado por mi estilo y me han buscado porque hoy quiero hacer esto, podría ser algo. Bueno, ¿de cuánto estamos puedo hablando? hacerlo, Claro. puedo hacerlo. Sí. No me encanta, pero lo puedo hacer. Claro, yo la fórmula que tengo es, de repente tengo que hacer cosas como mercenario que me permiten financiar lo que yo quiero hacer. Me encanta por ejemplo, ese término, mercenario. Por ejemplo, a mí me gusta contar la historia de este libro porque es bien práctico. Yo estaba ya metiéndome en el tema de la novela gráfica, estaba feliz, y mi mamá se enfermó, le dio una pancreatitis. La pancreatitis es una enfermedad catastrófica económicamente, y ya pues tenía que pagar la cuenta del hospital, 4 millones de pesos. ¿Ya? ¿Qué hago? No, o sea, con lo que yo estaba ganando no podía financiar eso. Ya a morir nomás. Pesqué dibujo y mandé a 12 editoriales, al tiro, de un paraguaso. Las busqué y de las 12 editoriales me contestó solamente una. Y pagué, traté de pagar lo posible
el hospital de mi mamá con este trabajo, que me tomó, fueron como 2 semanas en un mes, hice 3 libros. Entonces, ahí, bueno, lo pasé súper bien, pero era una instancia que tenía que hacer. Estaba obligado. Claro. Tenías que hacerlo sí o sí. Traté de alguna manera de hacer cosas que me gustaban. O sea, a mí esta portada me encanta. Fíjate, yo creo que así voy a ser cuando sea viejo. Pero... No. Y me gustaría estar en un lugar así como este, caminando. Eso es más Pues posible. yo creo que el rubro nos pide ser así, al final. O por los plazos, que uno está haciendo un trabajo que le encanta, pero tenía unos plazos terribles y es como, esto yo lo podría seguir arreglando, pero no puedo. O, no sé, pues te piden dibujar cosas que tú no quieres, pero o que no es lo que más te acomoda, Claro. pero uno lo tiene que hacer porque financia la posibilidad de que tú puedas hacer las cosas que tú realmente quieres. Hacer lo que Y quieres. así. Ya. Ahora, ¿Puede ser? sí. Ojalá, sí. Ya, dale. No, que echaba un poco de menos lo del cómic. Tal vez iba a ir por ahí tu pregunta. Sí, íbamos más, Sí, iba vamos para allá. para ese lado, sí. Desde mi punto de vista, que es bastante cuadrado, sin ofender a ninguno presente, cuando traté de hacer alguna definición de ilustración, y cuando trato de explicar a la gente que entiende menos, y trato de simplificarlo lo más posible, digo que la diferencia entre la ilustración y el dibujo, sobre todo narrativa gráfica, es que con la ilustración yo trato de contar una historia con una imagen. Ya, básicamente. Y cuando estoy dibujando cómic, estoy narrando secuencialmente y no me tengo que enfocar solo en una imagen, sino que tengo que componer la página para que esa narración sea coherente, porque tengo un montón de otros elementos. Cuando estoy ilustrando, yo puedo llenar de detalles la página, porque la ilustración es a toda página, puedo llenarla de detalles porque sé que el lector, la persona que lo vea, se va a detener a ver cada uno de los detalles. El pasto, que ustedes no lo ven, pero yo sí porque estoy más cerca, unos pajaritos que andan por aquí. ¿Qué pajaritos son? Una Hay especie- distintos, hay zorzales, hay... Ya están grupiendo, son pájaros, ¿no? Las nubes, etcétera. Pero cuando estoy narrando el cómic y tengo, no sé, una secuencia de varias viñetas chicas, no le puedo poner tanto detalle porque el lector no se va a detener tanto tiempo. Esta máquina. Entonces, más o menos, lo que trato de hacer yo cuando lo defino es eso. O sea, yo en la ilustración cuento una historia con una imagen, que está compuesta de un montón de elementos, pero de una imagen, y cuando dibujo cómic, narro secuencialmente con varias imágenes que pueden tener mayor o menor cantidad de detalle. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿O qué también Pero estoy...? entonces tú estás diciendo que finalmente lo que diferencia como el dibujo de la ilustración es como el uso de viñetas. Como al final, Sí, el uso de viñetas. sí y no, sí, ya digamos que sí. Ya, dime, dale, sí. O sea, puede ser. Lo que pasa es que hay ilustración secuencial, que sí, es una página y que narra algo, la siguiente narra otra cosa y son páginas enteras. Ujú. Pero también hay como novelas gráficas que rompen con la viñeta y que yo las, a mi criterio, digamos, yo las considero más ilustración que cómic. ¿Tenía algún ejemplo así? Así como de nombre, Sí. se llama... Ay, ¿cómo se llama? Into the Woods parece que se llama, no me acuerdo el nombre de la niña, pero en el fondo lo que hacen es que la viñeta, por ejemplo, hay una ilustración a página completa y de repente atraviesa una viñeta la página y para mí eso es una ilustración. ¿Pero eso es una novela gráfica? Sí, es una novela gráfica. ¿Y las demás páginas tienen viñetas? Algunas tienen viñeta, al final es como romper el estándar de la viñeta que te dicen la viñeta va aquí, otra aquí y así, en el fondo es como desordenar las viñetas, tomarte como la libertad, es como Sí, pero como un cómic más artístico. No artístico, No artístico, yo diría más experimental. expresivo, más experimental. Experimental, que está como en la... Los límites no Es que- deberían existir, o sea, no existen los límites, no son estrictos. A eso voy. Uno puede Por jugar. eso digo que no sé si decir que el dibujo, como que la viñeta define que sea como cómic o... ¿Me entendí? Y yo siento que están ligados y que es difícil el límite en el fondo. Vamos a terminar enojado. Yo siento- No, está para bien, mí me está bien. parece que Sí, el yo límite- entiendo perfectamente, pero... Y hay cómics que yo los considero cómic y no lo cuestiono. Sí, Y hay cosas y hay que, otro... que yo los considero más O ilustración. sea, hace poco hice clase en la biblioteca viva. Acá tengo unos presentes delante de la mano.
Y revisamos alguna obra y teníamos problemas porque eran experimentales y estaban en el borde. Entonces de repente tú decías, ya, pero esto es un cuento ilustrado, una novela ilustrada o una novela gráfica, porque ocupan un poco de elementos de narrativa gráfica, ocupan un poco de elementos de ilustración y hay texto y qué sé yo. Entonces, yo para definirlo básicamente digo eso. O sea, si tengo una secuencia de viñetas que estoy contando una historia, estoy haciendo cómic, estoy haciendo narrativa gráfica. Si no, si estoy contando una historia con una sola imagen, estoy haciendo ilustración. Pero claramente hay un montón de grises entre medio. Eso voy. Pero, que es difícil. sí, pero... Si pero uno quiere ser súper radical, sí. sí, Finalmente, es que yo tengo problemas y hay que ser radical. necesito poner límites que no rompan el deseo porque Aleste me enseñó eso. Incluso tú puedes encontrar ilustración que está al borde de algo artístico, pero también encuentras ilustraciones que son bien técnicas también. Claro. Científicas, Por ejemplo, sí. lo que conversábamos recién, tiene que cumplir ciertos patrones del diseño. O sea, mi dibujo tiene que estar acompañando un diseño que ya a lo mejor te lo entregan, pero te entregan un texto, te entregan una página, pero tampoco tú puedes hacer, por ejemplo, de la página 1 y 2, dos ilustraciones. O sea, tienes que saber, además, seleccionar imágenes que estén distribuidas en un libro. O sea, yo no puedo concentrarme, a lo mejor un capítulo espectacular, yo no podría hacer 5 ilustraciones de ese capítulo y un capítulo saltarme. Entonces hay ciertas exigencias que son de acuerdo a las circunstancias, y hay editoriales que te van a pedir cada ciertos capítulos o cada capítulo una ilustración. Y uno el que decide, o tal vez el editor mismo te dice, haz de esto otro, y de esto otro. Ya, pero vámonos al grano, como dijo Guajalote. ¿Cuál es la diferencia más grande y más radical, si es que hay una persona que necesita tener una referencia porque tiene problemas de TOC, que tú dirías que hay entre la ilustración y el dibujo en narrativa gráfica? Sí, bueno, Para ti. dejando claro que los límites son difusos, Sí. y hay momentos en los cuales a lo mejor no existen límites, dejando eso claro, yo podría decir que la ilustración es una imagen que narra algo, pero ese algo está concentrado en una imagen, en sentido Ya. coincido contigo, Ya, perfecto. es una imagen. Y En cambio, el cómic o narrativa gráfica es una secuencia de imágenes que van narrando algo. No necesariamente que tengan texto, no necesariamente. Necesariamente. Sí, estamos de acuerdo, sí. siendo que el cómic se dice que parte con el globo parlante. Sí, pero... Cuando se crea el globo parlante, como los historiadores dicen, en ese punto comienza la historieta, pero antiguamente habían secuencias narrativas con los textos abajo. Sí. Yo creo que eso es, básicamente. Ahora, mi experiencia, y bajo mi estilo, para mí, lo más laborioso es hacer historieta. O sea, hay algo laborioso de la historieta. O sea, Te toma más tiempo hacer sí. O sea, esto historietas esto que es- hacer ilustración. Esto es titánico, realmente. O sea, es una piedra de Sísifo esto. Porque yo, por ejemplo, para poder proyectar una novela gráfica de 100 páginas, calculando que cada página puede tener entre 5 y 7 dibujos, ya estoy haciendo entre 500 y 700 dibujos. De inmediato proyectándome. Entonces, si yo digo, voy a hacer 650 dibujos, no, es para enfermarse. Entonces, lo que he hecho es tener un plan general, sabiendo más o menos lo que va a ocurrir, porque para mí es necesario tener ese plan general. Hay otros dibujantes cómics que van armando la historia a medida que van avanzando. Pero, y bajo ese plan general, yo cada meta es 2 páginas, y las páginas que se enfrentan. O sea, por ejemplo, esta es mi meta, entonces me concentro en esta meta, termino esta meta y continúo con la ¿El plan siguiente. general es visual? O sea, como un storyboard, digamos, o una idea y digo, ya en esta página voy a narrar esto, en esta página voy a narrar esto, y así, ¿cómo lo planeas? Pero tú, Sí. tú trabajas en base a un guión técnico. Es que, mira, buena pregunta, porque lo que pasa es que yo he hecho novela gráfica con escritores y solos. Entonces, cuando yo trabajo solo, lo que más me acomoda, y esto se lo pregunté una vez a Herbie, al caricaturista de La Tercera, que es uno de los grandes de Chile y es una gran persona también, le comenté que no sabía qué hacer, que tenía una disyuntiva, porque cuando yo hago historietas con historias mías, como soy visual, yo la dibujo completo, en bocetitos pequeños. Hago eso, no puedo hacerlo de otra manera.
Que no venía preparado. Esa carpeta la llevo siempre para los talleres. Donde vaya. Así, Se saca del mundo. Aquí hay 4 páginas boceteadas. Entonces esto hago yo. Y luego sobre esto, cuando ya tengo el plan general, voy colocando el texto. Pero me saco primero toda la idea, como que la vomito, dibujándola. Ya, este es mi plan. Entonces Elvin me dijo, haz lo que quieras. Excelente. Me dijo, haz lo que Gran quieras. solución. Entonces, Sí, porque yo decía, ¿pero qué hago primero? Escribo en el computador toda la historia, luego la separo viñeta por viñeta, pero una cuestión tipónica también. Me dijo, no, haz lo que quieras. Entonces esto a mí me acomoda mucho. Cuando trabajo solo. Cuando trabajo con Carlos, por ejemplo, que es el guionista de Los Años de Allende, Carlos él es guionista y él escribe toda la página, la escribe completa y me describe, además lo bueno de Carlos, es que Carlos es obsesivo, compulsivo. ¿Es bueno eso? En mi caso sí. Ah, ya. Mira, este es un guión técnico de Carlos. Carlos me dice, página 22, fila 1, viñeta 115. Y me describe la viñeta y luego lo que aparece en la viñeta y los textos. Claro. Entonces yo compongo a partir de esto. Ambos me acomodan. Pero si yo quisiera hacer algo por mi cuenta, lo haría con bocetos. Entonces por eso, por ejemplo, aquí hice los bocetos de Heredia. Bocetos, yo todo trato de bocetear antes. Pero con Los Años de Allende era imposible por el tiempo, ¿no? O sea, esto igual toma tiempo. Entonces por eso le decía, para mí hacer historietas es lo mismo que hacer cine. O sea, yo hago creo que es más director. rápido seguir el guión. O sea, a mí me pasó Claro. que yo trabajé para una editorial que me entregó como el guión y yo hice los bocetos y les mandé para que me probaran los bocetos y listo. En cambio, cuando uno es su propio jefe y uno puede tomarse, te puedes tomar toda la libertad. Por eso te preguntaba, ¿cómo lo haces? ¿Visual? ¿Hacer una historia de toda la novela o de pedazos? Sí, bueno, yo insisto en el tema de que es titánico porque es hacer una película dibujada. Y uno cuando hace historieta es el director de fotografía, hace el casting, es el guionista, la hace toda, una película. Ya, y antes que nos vamos al break, ¿cuál es la diferencia? Estoy de acuerdo con lo que dijeron ustedes, pero yo me pasa que yo siento que un ilustrador, si puede hacer cómic. Yo no dije que no podía. Ah, ya, a eso voy, es como, ¿cuál es la diferencia entre un dibujante y un ilustrador? No. Depende de lo Sí, que haga, sí, es sí. súper técnico al final. Sí. Pero sí, es verdad, o sea, si hay que ser radical, sí. Ya. Si es que hay viñeta y si hay como narración secuencial. Porque también la ilustración también puede ser secuencial. Sí, también puede ser secuencial. Pero si es una página y otra página, eso es ilustración, y si hay viñeta entre medio, lo vamos a dejar así. Ya, Estoy perfecto. de Yo no acuerdo. dije, y aclaro a la grabación que yo jamás he dicho que un ilustrador no puede hacer Pero en todo caso, dibujo y nosotros no tampoco es un tenemos la dibujante. Nosotros no tenemos la verdad. O sea, hay dibujantes que pueden hacer ilustración. O sea, Rodrigo es un ejemplo de ello. Tú también dijiste que habías hecho cómic, o sea, un ilustrador que puede hacer cómic. Pero hay dibujantes que las ilustraciones le salen horriblemente mal y son increíblemente buenos narrando páginas, y otros ilustradores que ilustran maravilloso y cuando quieren narrar en secuencia les sale mal también. O sea, hay de todo. Y yo podría, para terminar, dejar algo para la paleta, a lo mejor a la próxima podemos conversarlo, es que también otra cosa que yo creo que pertenece a este mundo y involucra el arte, la ilustración y el cómic, es que uno no necesita tener un título, no necesita estudiar, no necesita, esto es humano, esto es parte del ser humano, es un trabajo que nos va a acompañar a la humanidad siempre y mientras seamos humanos va a estar siempre presente. Entonces, no es necesario para hacer ilustración, nadie nunca me ha pedido un título de ilustrador para hacer ilustración, por ejemplo. Porque puede demostrarlo. Claro, porque esto es parte del ser humano. O sea, finalmente yo estudié diseño gráfico. Depende de lo que uno sea capaz de hacer, ¿no? Es lo que te piden, muéstrame lo que haces. ¿Ya escucharon más o menos la exposición, la conversa y la pelea que tuvimos aquí entre los tres? Ahora es el momento que peleamos entre todos. ¿Ya te encanta? ¿Cuándo soy culpable? El ring se abre. ¿Cómo fue? No, claro, sí. Entonces, si alguno tiene preguntas, comentarios, por favor, levantemos la mano y vamos hablando entre todos del tema. ¿Les parece? ¿Tú tenías una duda? No, que hacía falta el cómic. Como que se hablaba mucho dibujante
ilustrador, No, pero pero y no no es. se mencionaba el cómic. Ya, pero quedaste contenta con la... Sí, sí, ahora sí. Pero a mí me gustaría que Cote mencionara lo que hablamos ahí afuera. Ya lo que le dije. Como lo del rubro. Lo del rubro, que yo, en mi experiencia, el rubro del día a día de un ilustrador no parece ser el mismo que un dibujante de cómic. Sobre todo porque el dibujante de cómic la mayoría de las veces está en equipo. Entonces forma parte como de una línea de producción. En cambio el ilustrador, si le pueden dar una guía para una ilustración o para una portada, generalmente la hace completa. O sea, yo como colorista solo he coloreado o portadas de cómic o páginas de cómic. Es muy difícil o muy raro que un ilustrador o una ilustradora me dijera, oye, coloreame esta ilustración, incluso el término usado es distinto. Entonces, yo quería saber, para que podamos compartir con los demás también, si ven esa diferencia en el día a día o en el quehacer, en cuál es el de Katy y cuál es el tuyo, Rodrigo. A mí siempre que me han pedido, incluso cuando trabajé como con viñeta, digamos, yo hice todo, y color. Al final la ilustración, aunque sea dentro de la viñeta, era una ilustración y así. No estaba contemplado como el colorista. Incluso me han preguntado si yo puedo diseñar, así como, ¿puedes tú diagramar las páginas del libro? Y como, bueno, puedo, pero eso es otro trabajo. Claro. Sí. Pero, o sea, básicamente tú cuando trabajas en ilustración, trabajas sola en tu casa, en tu taller. ¿Dónde trabajas tú, Katy? Trabajo en mi casa. ¿Ya? ¿Tiene una Tengo oficina? taller. ¿Tiene una oficina? Tengo, claro, una pieza acomodada como taller en mi fondo. ¿Ya? ¿Con o sin máquina de hacer ejercicio al lado? No, sin máquina de ejercicio. Esa sí es oficina. No. Hay una impresora al lado. ¿Qué Y tipo de hay, la bicicleta? hay una tablet y una impresora, eso. Y el computador. Ya, súper bien. Ya, pero Y en los tu casa, materiales. En tu casa. Ya. Hay un gato al lado. Muy necesario. Uno de los elementos necesarios para dibujar. Raya el gato ahí, dibujar. O si te pasa por encima y no te deja. Eso también diferencia a veces los ilustradores de los comiqueros. El gato. El gato, porque las ilustradoras tienen gato. No, hay ilustradores que tienen perros. Por Y favor. los ilustradores también, está igual que Y Chapulín los Colorado. dibujantes de cómic tienen que hacer 700 dibujos, entonces no pueden atender al gato. ¿Se le muere de hambre el gato, cierto? Es que una planta. Plantas tampoco. ¿Viste? Cactus. Cactus. Pues ahí cuando te lo tiras, Se Chapulín. mueren los cactus. También se te muere. El gato vive, pero los cactus no. No es primera vez que escucho lo de los 600 dibujos. Me acuerdo que el Alberto Montt, en algún momento, cuando hizo un cómic del terremoto del 2010, en un podcast o algo así, dijo que era increíble que los comiqueros pudieran hacer tantos dibujos en tan poco tiempo. Porque para él eran hacer 9 ilustraciones en una página, si tenía 9 viñetas, para él eran 9 ilustraciones y terminó muerto y en ese tiempo dijo, no, es muy poco probable que yo haga cómic. Después parece que hizo, pero en ese momento lo vio como demasiado trabajo. Sí, sabes tú que es buena tu pregunta, porque a mí en los eventos de historietas de cómics que participo, realmente llegan las mamás con sus chicos y los papás también asustados. Vienen, entonces yo primero los calmo, digo, no se asuste, si a su hijo le gusta el dibujo, no quiere decir que vaya a ser artista en el futuro, que vaya a ser dibujante cómic. Punto uno. ¿Por qué? Porque yo le insisto en que el dibujo es parte de la experiencia humana. ¿Ya? Segundo, si su chico ya, su hijo quiere seguir dibujando y tiene muchas ganas, usted lo único que tiene que hacer es incentivarlo es papel, lápiz y su historieta, compra la historieta y que él escoja su historieta. O sea, más encima hay un incentivo relativamente barato, no necesita mucha inversión. Pero lo que sí también le comento es que muchas veces, y pasa con algunos editores, que piensan que, o gente que quiere hacer un cómic, porque a mí, ustedes se imaginan, me han presentado proyectos, yo ya habría hecho películas ya con todo lo que me han presentado y la gente se ilusiona, ya hagamos esto, yo les digo, ya, listo, tú ves mi correo y de eso no viene nada, no llega nada de vuelta. Porque la gente piensa que es muy fácil, o que el entusiasmo, pero no cualquier persona puede hacer cómic. Oh, ¿A qué voy? lo dijo Rodrigo Elgueta. Sí. ¿Por qué? Porque un chico puede estar haciendo ilustraciones y puede hacer una ilustración espectacular, puede ser maravillosa. Por eso hay ilustradores que se han especializado en ilustración y son fantásticos. Pero no es lo mismo hacer un dibujo que tiene una producción que hacer estos 20, 30, 40, 50
dibujos de cómic. Entonces son dos tendencias distintas, dos impulsos distintos. Por eso hay menos dibujantes de cómics que ilustradores. Ilustradores pueden haber muchos. Y muchos chicos a lo mejor hacen su bonito, su personaje, llenan cuadernos con dibujos de un solo personaje. Pero hacer cómic ya es otra cosa. El cómic es mucho más complejo, requiere el tema de saber narrar y tener la capacidad de, si uno, aunque sea un dibujo muy sencillo, pero si parte con un estilo, mantenerlo en el proceso. Ahora si quiere ir derivando, también puede jugar, partir con un estilo y terminar con otro. También, todas esas mezclas se pueden realizar, pero tiene que tener una secuencia narrativa que necesita una disciplina. O sea, el dibujante cómic, ambas disciplinas tienen que ser muy disciplinadas, pero el dibujante cómic tiene que ser capaz de, si tiene una meta, hacer una página cada 2 días, 3 días. Mi meta, por lo menos cuando yo hago cómic, es una página cada 3 días. Ese es un buen punto. ¿Cuántas ilustraciones, si te sentáis así a hacer ilustraciones, tenés que ilustrar un libro? ¿Cuántas ilustraciones al día haces en un día laboral estándar? Que depende demasiado de la complejidad de cada ilustración. Porque a mí una vez me pidieron hacer unas ilustraciones que eran 28 ilustraciones, pero eran ultra complejas y me demoraba 1 día y medio y eran unos plazos terribles. Y claramente yo habría podido trabajar, claro, idealmente 3 días, 4 días en una página. Porque eran demasiado complejas, digamos que tenían 80 personajes, no 80, pero como 6 personajes en una escena y haciendo, y con árboles, en un bosque, con pájaros, ¿cachai? Buscando a, ¿cómo se llama? Como mil detalles. Entonces depende muchísimo. Ya, pero un estándar, o sea, así, ni tan difícil. Para eso ni me tan demoré complicado. un día y medio En cada página. Ya, perfecto. Y no Y lo volvería a hacer. ¿Y la más fácil? Es que depende, es que si es muy fácil, digamos, me la podría trabajar más. Me envicio, ya, como que no daría menos de un día de trabajo. Un día promedio. Sí, o sea, no daría menos porque en el fondo voy a estar ahí y me gustaría como evaluarla de nuevo, mirarla al día siguiente y poder ver, como alejarme de la página y volver a mirarla y ver como cosas que no me gustan. Pero es súper personal. Perfecto. Un poco. Cuando ilustrabas para Mito y Leyendas, ¿cuánto te tomabas hacer una carta de Mito? Esa que vimos ahí. Yo trataba de tomarme un día por carta, pero me acuerdo que una vez hubieron ilustradores que faltaron, que no llegaron a tiempo, esas cartas las derivaron a los otros, y con el Juan, ahí nos juntamos con el Juan, hicimos Juan Vázquez, otro grande ilustradores, y también trabajó para Mito y Leyenda y sigue trabajando para Mito y Leyenda ahora. Nos juntamos y trabajamos en una noche 4 ilustraciones, los dos. Entonces en las cartas aparecían la firma de él y la mía. Ahí hicimos una cuestión súper industrial, pusimos los 4 papeles, yo dibujaba las primeras capas, la segunda, y logramos sacar 4 cartas en una noche. A morirse. Trabajando como chino ahí, Sí. toda la noche. Sí, Te pagaban un plato de arroz. Era azul esa primera carta. Era de las azules, ¿no? Claro. Eso más o menos, como un día. Ahora, pero hay ilustraciones que también me puedo tomar una semana. Todo también, todo depende del todo, de la como dice técnica, la del canción, estilo, todo depende. Y del como de los formato. plazos también, pues si te dicen, Plazo. no, es que lo necesito para mañana, no para mañana, pero en una semana, es como ya. Ese- No le ese- podéis dedicar tanto tiempo como el que tú quisieras dedicarle a una ilustración. Como el que tú Como el quisieras que yo dedicarle. quisiera dedicarle a una ilustración. Ese es un grave problema que tienen las editoriales. Los plazos son terribles. Los plazos, no sé por qué, siempre dentro de toda esta cadena de producción de un libro, el tema de las ilustraciones es al final, lo dejan al final, no sé por qué, y resulta que te llaman para hacer un libro y te dicen dentro de la conversación, cuando uno pregunta ya, ¿y cuándo quiere usted estos dibujos? ¿Sabes qué? Estamos atrasados en una semana. No sé por qué no lo piden 6 meses antes? Entonces finalmente el mundo de los ilustradores está en una vorágine que realmente es pesado. Vamos a hablar con editores, vamos a hacer una mesa redonda con editores de... La que se organiza. de- Y que de- dentro de esta cadena la de libros ilustración tenga ilustrados. más tiempo. No al final. y al final los vamos a golpear. Bueno, no sé si todos serán así, pues. Debe ser lo que nos ha tocado a nosotros. Pero tenemos uno y uno, para pegarle a alguien, básicamente. ¿Alguna consulta, duda técnica, pregunta, comentario? Yo. Su nombre y a quién representa. Jimena. Jimena.
Yo quisiera preguntar sobre el proceso de la llegada a la editorial, porque como decían antes, es complejo porque uno es la persona que en el fondo tiene que hacer como el trabajo de acercarse, de ir, de mostrarse, de mostrar tu trabajo, pero en el fondo ¿cómo lo hacen? O cuáles serían como los pasos a seguir para, o si tú presentas un book, que ese book dé cuenta de lo que tú haces, con cuántas imágenes, o te armáis algo digital, o cómo es más o menos el tema, como cuando logras hacer el contacto con la editorial para que vean tu trabajo. Yo he tenido la suerte de que con las 2 editoriales que he trabajado me han llamado, así como, hola, vi tu ilustración en tal sitio, en el blog de no sé quién, o en el post de X persona, o de una revista, pero en general digital, y me gusta tu estilo, quiero trabajar esto contigo. Así que no puedo decir... Ya, pero espérate, eso es porque... Pero eso es por la autogestión, al final, porque es subir tu portafolio, moverte, lo que... constantemente. Y en general, yo lo que hice el año 2014 y 2015 fue mandar mis trabajos a todas las revistas de todos los lugares que yo encontrara, así como revistas digitales de Argentina, de México, de no sé qué, aunque sea una cuestión chiquitita, dale, te voy a mandar esto, te tinca publicarme, dale, te publico. Y en general uno no pierde nada como diciéndole, oye, mira, ¿te gusta mi trabajo? ¿Te tinca hacer algo? Como publicarme nomás, o no sé, una mini nota, bla. Y si les gusta, y la mayoría de las veces te dicen que sí, que bacán. Entonces, no, como que no perdés nada como preguntando al final. Sí, y eso te ayuda un montón. Siempre publicando como pidiendo, o sea, dando todos tus derechos al final de cuentas, o sea, haz lo que queráis con la imagen o... Es que en general son como una mini entrevista, no es como porque como son, en general son como revista digital post, así como un post de, la ilustración en Chile, esta ilustradora. Entonces te hacen como una mini entrevista, qué eres, qué haces, y tú le mandas tus ilustraciones y... Firma todo bien. Sí, por supuesto, al final es mi trabajo y ellos me publicitan a mí. Claro. Pero no es como que ellos vayan a vender esa revista ni nada. En este caso, cuando te estés mostrando en algunas revistas, como que no nos pagas, solamente como haciéndote tú, vendiéndote para ver si resulta algo. Claro, es como decirle, oye, mira, soy ilustradora, te tinca hacer como... Vi que como que has entrevistado a otros ilustradores, ¿te gusta mi trabajo? ¿Te tinca como entrevistarme? Así, súper barza. Eso. Sí, yo quería agregar que no hay manera, no hay método, no hay una fórmula, no hay algún paso riguroso que tienes que seguir. Prueba todo lo que se te ocurra. Desde el book, ármate un book en PDF, ármate un book... ¿Cuántas páginas en PDF? No, lo que tú quieras, 20, 15, tú decides eso. De repente puedes jugar hasta con el diseño dentro de este PDF. Lo importante es que tienes que tener claro que vas a ser rechazado. O sea, el rechazo es parte de este trabajo. Y esto, afortunadamente, yo lo leí cuando todavía no pensaba en dedicarme a la ilustración. Leí un libro que es bien bonito de Akira Toriyama, que se llama Cómo dibujar. Manga, me parece, de Akira Toriyama. Es bien bonito, es bien entretenido y además es bien didáctico. Te enseña desde método de dibujo hasta el tema de buscar trabajo. Y él dice en una parte, si vas a 10 lugares te van a rechazar en 10. Nunca te olvides que te van a rechazar, pero siempre vuelve y vuelve y vuelve. Sí, un poco una cosa de insistencia, hay que insistir, ahí de repente, por eso te decía, no hay fórmula, de repente por puro cansancio puede decir el editor, sabes que ya me tienes chato, ya démosle un Sí, pero en general los rechazos no son como, no me gusta y no, ándate, es como silencio nomás. No te pescas. Entonces, por lo menos no es tan terrible a que te dijeran, qué terrible lo que tú haces, no. Y eso será porque es un arte al fin y al cabo, por lo tanto hay bailarines que son súper buenos bailarines, van a una audición, a otra audición y siempre los relegan. De repente sobresale uno, en los ilustradores también, porque por ejemplo tú decías, es como una película, hacer un cómic. Cuando está frente al editor, el editor tiene que hacer un clic emocional con la persona que supuestamente va a dibujar la obra. Porque o sea, no es que tú dibujes, a menos que seas pésimo dibujante, pero el dibujo no es lo esencial, pues el esencial es hacer clic con el editor. Entonces, a veces el dibujante se frustra porque, no quedé, seré malo. En realidad, muchas veces es por un clic. Yo creo que es muy importante lo que tú dices, porque resulta que esto es algo que pasa con
con experiencias subjetivas. No es como, por ejemplo, a ver, yo no lo veo como en el fútbol es bien objetivo, eres capaz de meter más goles, eres capaz de parar, bien concreto, en cambio esto es subjetivo. Entonces de repente un editor va a enganchar con tu trabajo y otro editor no va a querer nada con tu trabajo. Hay momentos en los cuales puedes que llegues en el momento preciso porque justamente la editorial está buscando tu estilo y le salvaste un proyecto, porque no tenían a nadie, curiosamente no tienen a nadie que haga el estilo que ya andan buscando. Porque el mundo editorial también lo ve desde un punto de vista comercial también. Ellos también están invirtiendo un dinero y de repente quieren un estilo determinado porque quieren ganar dinero. Entonces, prueba con todas las tendencias. Pero sí, disculpa, algo bien importante lo que comentaste, disculpa tu nombre. ¿Sí? Francisco, yo creo que tu pregunta es una pregunta clave. Y lamentablemente nosotros como ilustradores, artistas y creadores somos bien ignorantes con respecto al tema de los derechos de autor. Yo te aseguro que de los que estamos acá en esta sala, ¿cuántos habremos leído la ley de propiedad intelectual que rige al Estado chileno? O cómo saber cobrar un trabajo. Exacto. Porque de hecho ahora hace poco está saliendo en abril, creo que hubo una de, no sé si es Graficoscopio puede ser. Graficoscopio. Que hace un taller para ilustradores y artistas para enseñarles cómo cobrar y todo el manejo. Pero hay una, creo que ahora en agosto y en otra. ¿Cachai? Desde ahí va adelante. O sea, antiguamente aquí aprendiste todo a pulso. A pulso, o sea, todo en tú lo calculáis, de hecho uno mismo cuando va a los fondados, por proyectar, ¿cuánto cobraré? ¿Cachai? Siempre estoy consultándote todavía, o sea, porque nadie te enseña en la universidad cómo hay una carrera. Exacto. O un ramo que diga metodología o taller de, no sé, ¿cachai? O cómo negociar el contrato. Salen como, claro, soy artista, pero ¿y ahora qué hago? O sea, pinto, pero y... No, Falta el espacio comercial. Hace poco hay comercial. Claro, y eso lo va a hace ser la gente cuando los mismos artistas, pintores, se van a enfrentar a las galerías, ¿cachai? Van con un miedo con la carpeta porque no tienen ese coraje, o sea, valentía de decir, mira, este es mi trabajo, esto es lo que sale cada uno, ¿cachai? Véndeme. Todos van como, mira, podría ser, ¿cachai? Hasta esa cosa es como bien chilena, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Sí, y sabes tú que el mundo de la ilustración está un poquito más vago, o sea, es más vago que el mundo de la novela gráfica. En el mundo de la novela gráfica yo negocio como autor. O sea, si no me toman como autor, yo no trabajo. O sea, tengo esa posibilidad ahora, pero después de mucho tiempo. Ya tenía Claro. el parámetro y como los que... Yo tengo mi discurso, es decir, ¿qué significa ser autor? Significa todos los privilegios que es ser autor. Desde ganarte el 10% de cada libro, o sea, el precio de portada, tú te llevas el 10% de cada libro que se vende. Que es el mínimo según la ley. El mínimo, Y nadie claro. paga más. Claro, acá en Chile es el 10% de lo que se maneja como lo común, hasta que puede llamarte una embajada de algún país, oiga, usted es el autor de este libro, lo queremos llevar a esta feria del libro para que usted presente su trabajo, porque tú eres autor. En cambio, los ilustradores, lamentablemente, todavía en el mundo de la ilustración te encontramos contratos draconianos en los cuales te pueden demandar a ti. En general, en las editoriales son súper... Son draconianos, Sí. en que tú eres un prestador de servicio. Entonces nosotros, en el mundo de la ilustración, estamos en límite entre autores y de prestación de servicio. Lo que estamos haciendo en el mundo de la ilustración ahora es prestación de servicio. Es decir, ¿qué significa eso? Que yo puedo llamar a este ilustrador y a este ilustrador y me van a dar lo mismo. O sea, no va a estar el trabajo intelectual por detrás porque eres un servidor. En cambio, la lucha que tenemos que dar los ilustradores es que, no, pues viejo, esto es trabajo de autor. Entonces yo así, incluso esta imagen también tiene un derecho de autor. Y ese derecho de autor significa también que tiene un derecho de impresión. Y te odian cuando se lo mencionan. Uf. Y me miraron así como, ¿qué estás hablando? No estamos en España, esto es Chile. Y yo digo, perdón. ¿A ti te dijeron, por ejemplo, sabes que necesito un señor caminando con pájaros alrededor? ¿O eso fue tu visión de autor al momento de hacer el corto? Hay esta combinación. O sea, este libro fue más dirigido. Este fue más dirigido. Incluso todo el Banco Central, porque esto fue una publicación del Banco Central, tiene su comité de asesores, que son gente que vive en la primera división de la vida. Nosotros ni imaginamos el estándar de vida que tienen estos asesores del Banco Central. Y todos metían la cuchara. Todos. Finalmente, este tipo de diseño lo determinó una señora que asesora el Banco Central. Una señora que ni se imagina usted, quizás.
Pero siempre pasa, así Claro. como, no, es que a mi sobrina no le gustó, así que voy a tener Claro. que cambiarlo. Y como, En cambio, ¿qué sabe tu sobrina? yo aparecí en el momento, ¿se acuerdan que les conté la historia de que esto fue producto de que mi mamá se enfermó? Yo le mandé los correos, yo aparecí en un momento que ellos andaban buscando un ilustrador que tuviera estas características. ¿Por qué? Porque SM hizo hizo un trabajo con profesores, estoy hablando de este libro, se editó ahí, rápidamente, el 2009. El 2008 SM hizo un trabajo con profesores de educación básica, porque SM, su gran forma de ingreso económico es a través de los textos complementarios, y ahí hay todo un mundo. O sea, estos libros a los editoriales, más que tener en la librería, les interesa que ir a los colegios, que el profesor diga, ya, voy a pedir La pajarera de Samuel Encino como lectura complementaria. Entonces, si un colegio tiene 500 alumnos, y supongamos que tiene 3 octavos, estamos hablando de 3 octavos, de 30 alumnos cada uno, 120, ya son 120 libros inmediatamente. Entonces ellos tienen agentes que van a los colegios y les dan premios a los profesores, les dan pasajes, etc. Bueno, a partir de todo este trabajo, ellos hicieron una reunión con profesores de básica y los profesores de básica le dijeron lo siguiente: ¿saben qué? Tenemos problemas con los libros de textos complementarios. ¿Y cuál es el problema? Que las ilustraciones los niños no las entienden. Queremos ilustraciones que los niños entiendan. Entonces ellos dijeron, bueno, busquemos ilustradores que hagan que se note. Y ahí aparecí yo, por casualidad. ¿Cachai? Y me llamaron. Y hice de 3 libros inmediatamente. Está ahí en el lugar adecuado, en el En el momento momento adecuado. Entonces tú dirías que... Entonces, perdón, disculpa, aquí me dieron absoluta libertad. Yo decidí la portada, yo decidí ilustrar los interiores. Pero aún así, las ilustraciones son de la editorial. Pero así todo, el contrato, yo no soy el dueño de mi imagen. Oh. El Yo único seguí beneficio es todo. como sale tu nombre ahí. Sale tu nombre. Claro. Y Y mi nombre. agradece. Sí, Ya, y ya tengo agradece. una piedra en el pecho. Entonces, ¿en dónde funcionaría el derecho de autor? ¿En ese libro o en el otro? No tampoco. ¿En el otro que... Es que, como te comentaba, el tema de los ilustradores está todavía en la neblina. Y siento que si uno lee la ley, se va a dar cuenta que la ley es súper concreta. Ni siquiera la ley te obliga a ir al registro de propiedad intelectual a registrar esta No, imagen. claro, no. No es Sí, cuando obligación. las haces, punto. Pero a la hora de los que hubo, si tú llegas a demandar a una editorial porque hizo polera, afiches, póster, calendario y todo esto, y tú no recibiste ni un peso, lamentablemente, esta conciencia, imagina, no la tenemos nosotros los ilustradores, menos la van a tener los jueces y los abogados. Entonces los jueces, ¿qué van a hacer? La editorial registró. Sí. ¿Cuándo registró? Listo, registró la editorial. Usted no tiene nada que alegar. Porque ni nosotros los ilustradores estamos conscientes de eso. Pero aunque uno esté consciente, finalmente te obliga, el sistema que está hecho te obliga a eso. Es como, bueno, ¿quería el trabajo o no quería el trabajo? Y es como, bueno. Mira, yo el año pasado, yo hace tiempo que no trabajo como ilustrador justamente por estas cosas. Prefiero meterme en el mundo de la novela gráfica, que para mí me siento más cómodo. Pero tuve que acceder a un trabajo para una editorial súper grande, transnacional, para hacer ilustración. Y lo hice para ayudar a otro ilustrador. Me metí en el cuento. Y sabes tú que yo terminé la pega y de ahí nos sacamos la mugre, lo habíamos terminado en julio. Recién me pagaron en septiembre, en octubre. Y como yo tengo mi trabajo estable, bueno, era platita que me va a llegar. Platita segura, poquita pero segura. El otro ilustrador estaba más complicado porque él dependía de este trabajo. Y sabes tú que cuando me pagaron, yo tenía que ir a firmar el contrato y fui a una notaría. Es súper impersonal, entonces tuve que ir a la notaría y decirle, vengo por editorial tanto, a proteger. Y me pasaron los contratos. Y cuando lo empecé a leer, era un contrato con el diablo. O sea, tú que ellos me amenazaban en el contrato, que incluso si yo usaba mis imágenes, ellos me demandaban con... Sí. O sea, te demandan por solamente tú usar tu imagen. O si haces un dibujo que se parece se mucho parece? a ese, ya no. Pero usted que no la podía creer. Están comprando el dibujo, la editorial Exacto. compran la Se ilustración. están No, comprando es que al todos final los eso es derechos lo que de todo. decía. Claro, Que es un como servicio vender que una tú- silla. Exacto. Tú le vendís la silla y no podés ir después decirle, oye, ¿puedo llevarme la silla para la casa? No. Y es el concepto que se maneja porque el Código Civil, este tema lleva desde la época de la colonia, y Andrés Bello lo planteó en un tema cuando se planteó la problemática del diseñador de muebles. Hubo una pelea por los diseñadores de muebles en la época de Andrés Bello. Entonces el Código Civil establece que el dueño
de ese mueble es el que lo manda a hacer. Recuerden que la ilustración es súper antigua, estamos hablando del 1400. Y ese código no se ha renovado. Más antigua. Entonces aparecen estas leyes nuevas, que es la ley de propiedad intelectual, que es la que nos rige a nosotros del año 74, que son para actualizarse, y la del 74 está actualizada porque ya mete todo el tema de los diseños computacionales y de los equipos que trabajan en programas computacionales, ya está dentro de la ley, pero hay que aceptarla. Está en la ley, pero los jueces y los fiscales a lo mejor Yo creo que tiene que ver más como con lo que apunta Grafiscopio, que es como aunar fuerzas de todos los ilustradores y generar un movimiento que avale todo eso, porque de a uno no hacemos nada. Es que hay que ponerse de acuerdo en cuánto cobrar. Y eso es complicado. Pero es que incluso cuánto cobrar, yo no sé si es como que si hay que hacer como un tarifario, no estoy de acuerdo con eso. Lo que yo creo que es el que tenga que hacer, que valga tu trabajo al final. Como que ellos no pueden quedarse con todos los derechos. Hay una ley que dice que los derechos son tuyos. ¿Por qué ellos tienen que quedarse con todos los derechos? ¿Algún dibujante ilustrador debería postularse al Senado o a la Cámara de Diputados para que nos representen? Si hay El problema es que este trabajo es tan individual, lo hemos conversado tantas veces, es un trabajo tan individual que nos podamos reunir, se han hecho tantos intentos, pero no se mantiene en el tiempo. Yo creo que es un trabajo muy individualista. En mi caso, por ejemplo, yo mismo he corrido mis propios límites. O sea, cada vez me atrevo a decir, oiga, ¿y usted cuánto cobra? 50 lucas. Perdón, 50 lucas. Entonces, para la próxima, voy a decir, ya ahora me voy a subir a 70. ¿Cuánto cobra usted? 70. Y después 75, y después 85, después... Al final uno tiene que ir tanteando el terreno. Uno va corriendo. Un mínimo que tú toques, no sé, por un trabajo, no sé, 4 imágenes y cobráis 350 lucas. Claro. Pero sabes que no voy, la verdad es que con 280 está ahí bien seguro. Entonces voy esos 350 por un precio sin hablar de los juegos. 350 y voy a jugar, porque si te aceptas 350, baja. Claro. Voy a llegar hasta 280 y no te bajes. Pero yo creo que es clave que cuando hagan los dibujos o les pidan servicios o les pidan ilustraciones para un libro, es el uso que se le va a dar a esas ilustraciones. Ejemplo, mito y leyenda. Les pagaban 30 lucas por una carta y la imprimían 150.000 veces o más. Y tú sacáis la cuenta de cuánta plata va a obtener esa empresa por esas 150.000 cartas versus el costo artístico de esa carta, está totalmente desbalanceado. Entonces hay que tratar de encontrar un equilibrio en esa balanza. Algo de equilibrio, algo que sea. Los cómics es más fácil, aquí en Chile por lo menos, porque para los libros, como los cómics, según yo recuerdo, no existe el trabajo por encargo. No existe. En Chile. En Estados Unidos sí. De hecho yo trabajo en proyectos Work for Hire, donde los derechos yo los cedo todos. Pero entiendo que aquí el libro en Chile eso no existe. O es ilegal, digamos, de alguna forma. Pero aquí se imprimen 1000, con suerte, 500 regularmente libros. En Estados Unidos se imprimen de cómics famosos, bacanes, 100.000 al menos. Entonces ahí se empieza a complicar. Pero ya tenía una pregunta cerrada. Bueno, se han hablado de harto de las pegas de ilustradores, pero de ilustración, pero pegas así como de narrativa gráfica. Ahora ya está diciendo que no hay narrativa gráfica por encargo. Entonces, ¿cómo lo obtuviste? ¿Cómo salió? ¿Cómo se publica en una editorial? Déjame un poquito. Cote está totalmente equivocado. Si hay pegas de narrativa gráfica por encargo. Y de hecho él ha participado en alguna. Tiene mala memoria, perdonémoslo por los años, por favor. O sea, tiene su edad, Cote. Hay pocas pegas de narrativa gráfica por encargo, pero sí se hacen. De hecho, el ejemplo que puedo dar es Kokori, que fue la adaptación de un videojuego que yo hice el guión de una revista de cómics. Porque, a ver, se hizo de la gente de Tequit, que es parte de la Santo Tomás, hizo un videojuego que se llama Kokori, que es un video de biología educativa donde se meten unos nanobots al cuerpo y le enseñan biología a los niños de manera entretenida, qué sé yo. Y ellos se dieron cuenta que les costaba lo mismo poner un aviso el domingo media página en el Mercurio que imprimir una revista de 24 páginas 10.000 ejemplares a todo color y regalarla al colegio.
y era mejor publicidad para ellos porque apuntaban directamente a su target. Entonces buscaron un equipo que pudiera hacerlo. En ese minuto estaba trabajando con Miguel Ferrán, Arcano Cuarto, con el tema de Morphis. Nos contrataron nosotros y nos pasaron los guiones de un cuento y un guión que tenía que ver con la serie de televisión que están preparando en el videojuego y tuvimos que adaptarlo a cómic. Y ese fue un War for Hire. Nos dijeron, mira, esta es la pega, adapta estos guiones a cómic y te vamos a pagar tanto. Y esa pega yo hice el guión, Cote hizo el color, el Diego Zúñiga, ¿dónde está? Está justo antes de Cote, cosa no la había. También dibujó y fue eso, o sea... Pero hay una diferencia sustancial. Esas revistas son gratuitas. La idea tampoco era de ustedes. Claro, sí. Porque el punto es cuando hacen negocio con las ilustraciones. ¿Cachai? En el fondo, si tú lo vas a regalar, no estás haciendo uso de tus derechos de... no recuerdo el nombre específico, pero es de utilización o algo así. Es como de sacar lucas de tu obra. En el caso de las revistas gratuitas es diferente. Porque no hay uso comercial. ¿Usufructo? Es usufructo, exacto. Ahí cambia un poco la figura, pero en el caso de los libros bajo editorial que se venden, son autores o coautores. En el fondo. Ahora puedes contestar tú la pregunta. ¿Cómo conseguir pegar toda la editorial para hacer narrativa gráfica? Conseguir pegar la palabra. O cómo publicas, Claro. al final esa fue la pregunta. ¿Cómo sí, publicar? Claro, porque no es pega. Bueno, nuevamente hay muchos caminos. Aquí hay representantes de dibujantes de cómics talentosísimos que están trabajando tú estás trabajando para Nueva Zelanda. No, para Estados Unidos. Entonces hay muchas maneras, es impresionante, pero la que estoy siguiendo yo personalmente, que es la que más me acomoda por mi realidad laboral y porque no tengo presión, es que proyectos donde yo soy el autor. ¿Cómo llego a eso? Hay muchas maneras. Están desde los fondar, que tú puedes postular, que el fondar después de todo es este país con el régimen de Pinochet quedó tan oscuro con el tema cultural que afortunadamente aparecieron estos fondos culturales que cada vez están dándole más espacio a la narrativa gráfica. Incluso me parece que ahora yo voy a hacer un fondo específico, el fondo del libro específico para narrativa gráfica. Entonces tú puedes ahí financiar la edición y tengo entendido que la producción. La creación. Sí, Primero la creación. Y estamos trabajando para que eso mejore, porque, perdón por la interrupción, pero los fondos de cultura no están bien asesorados, de hecho están casi nulamente asesorados, entonces no tenía idea cómo se hacía narrativa gráfica. Yo representé a un grupo de creativos y fui a los fondos de cultura y les dije, miren, así se hacen cómics. Fue más o menos como se lo mostré a ustedes en la biblioteca, este es el proceso creativo. Y me dijeron, pero esto se parece más a cómo se hacen las películas que cómo se hace ilustración, porque ellos creían que el cómic era una mezcla entre la literatura y la ilustración. ¿Ya? Y la ilustración, para hacerla, es diferente al cómic y la literatura también. Y se dieron cuenta que se parecía más a lo que se hace en el cine, es decir, que hay que hacer primero la creación del universo, los personajes, el diseño de los personajes, de los ambientes, qué sé yo, después el guión técnico y después la puesta en página y el entintado y el coloreado y qué sé yo. Y nos pusimos a dar cuenta y llegamos a la conclusión que con los 4 millones que daba máximo para profesionales en esa época del fondo del libro, alcanzaba a ser una revista en blanco y negro de 33 páginas. Si te sacabas los 4, que era el tope, porque si se sacaba los 4. Si sacabas los 4, era el tope. Me dijeron, pero esto no alcanza para nada. Entonces, gracias a esa gestión, este año subieron a... de 4 a 6. 6 palitos y la idea es que sigamos... La idea, y yo lo hice con mucho cariño, fue muchas reuniones y no postulé ningún fondo. Pero yo no hago por ustedes porque quiero. Y porque voten por mí en las próximas elecciones. Sí, me sé que soy por el equipo. Y la idea es que estas conversaciones van a seguir más adelante y vayamos mejorando y vayamos adaptándolo a la realidad que tenemos nosotros. Entonces que, no sé, en el futuro nos den fondos para hacer el guión y otros para hacer los dibujos, qué sé yo. Y además, como decía Cote, es fondo de creación. En el fondo del libro nos dan fondos para creación. Y hay otro fondo, que está dentro del fondo del libro, pero que es para editoriales y es para ampliar su catálogo. Claro, que en el fondo el primero es para que ustedes hagan su cómic y lo único que tienen que hacer es eso y entregarlo en un CD. Un PDF. O un PDF, da lo mismo. Y el de... qué viejo. Bueno, da lo mismo. El de... que yo no gasté tu cámara.
El DVD también. El de edición lo presenta una editorial para cuando ese cómic que tú hiciste ya está hecho. Y se lo presentaste a una editorial y esa editorial lo presenta al fondo para transformarlo en un libro y sacar 1000 ejemplares. Si te interrumpimos de nuevo. Sí. Perdón. Entonces ese es un excelente camino que todos han pasado por él, algunos han leído bien, a otros leído mal, pero es bueno también conocer un poco esa plataforma. Porque tú cuando ya tienes tu libro armado, tú ya podrías irte a recorrer editoriales. Afortunadamente, las editoriales cada vez están más sensibles al tema de la novela gráfica y están cachando que es un negocio también. O sea, se venden y la gente quiere comprar narrativa gráfica chilena. Afortunadamente, esto es una de las cosas que hablamos nosotros en el panel de la Comic Con allá en San Diego, es que el público chileno también quiere conocer lo que se está haciendo narrativa gráfica en Chile. Se está consumiendo un poquitito, pero cada vez más. Espera. Ponle pausa. Ustedes que trabajan en la biblioteca, ¿cómo está el público en cuanto a la narrativa gráfica chilena? ¿Pide, pregunta, solicita, tiene ganas de...? Pero es que piensa que el público que va a la biblioteca es un público ya lector. ¿Ya? Y el público que pide novela gráfica es porque ya leyó otra novela gráfica. ¿Está bien? Entonces es como que meterle a la novela gráfica chilena. No sabe de la novela gráfica chilena. La conoce. Siendo lector. O sea, es que le llama primero la atención el Extranjero. dibujo. Claro, o sea, Deadpool lo pidieron Las películas, sí. las películas. ¿Cachai? Entonces, claro, uno se lo tiene que mover. Decirle, hay acá también. Y cuando ustedes hacen eso, le dicen, mira, también hay cosas que se hacen en Chile. ¿Cómo reaccionan? ¿Se lo llevan? ¿Lo leen? Al año también no le digo. Todo porque todo está rodeado. No, sí, la trajimos. ¿Viste? Ya. Sí. Muchas gracias. Yo quería insistir con alguien que preguntó atrás por la pega en cómic. Dos cositas muy cortas. Uno, no es pega, porque no es un trabajo como ir a manejar el metro o como ir a sentarte en un escritorio. No es pega, eso no existe, acá en Chile al menos. Trabajar para el extranjero sí es posible, es difícil pero es posible. Y lo segundo era que yo le hago siempre la pregunta a todos los que quieren hacer cómic, si sabes dibujar, incluso si no sabes dibujar como yo, que yo no sé dibujar, pero coloreo, pero no sé dibujar, ¿qué te detiene a ti en hacer cómic? Si tienes un lápiz y un papel, puedes hacer cómic. Y en Chile no es trabajo, hay que sacarse eso del chip porque a uno se lo meten en la cabeza de niño, que esto es como un trabajo, como el diseñador. Antes, si tú dibujabas, tenías que estudiar diseño, no había otra opción. Esto es otra cosa, es diferente y va relacionado casi exclusivamente con ser autor de libros. En Chile estoy hablando. Ahora, para el extranjero, si tienes dudas y quieres saber cómo, yo tengo un mail de este porte, así, un texto súper largo con hartos links que yo te puedo mandar, lo copio y lo pego y te lo mando con dónde publicar avisos, dónde poner tu portafolio, qué cosas puedes hacer para la carrera. Es súper fácil, te mando un correo. ¿Y dónde te dedican a ti? cotecarvajal.com, @cotecarvajal con K, whatever. Si tengo tarjeta me lo piden, yo les paso la tarjeta y les mando el... Tipo lo módico precio, ¿no? No, gratis. Pero lo que tienen lo que prefiero y me gustaría que se quedaran los que están presentes y que quieren hacer cómic, es que esto es un oficio de amor por el cómic y la historieta. No es por plata. Si quieren plata, estudien ingeniería, droga, político, lo que sea. Pero si quieren, si les gusta el cómic, si ustedes despiertan en el día y les encantan los dibujos y les encanta dibujar y contar historias, háganlo por eso, porque no es pega. El apostolado del cómic. Es que sobre todo en Chile, yo ocupo a los gringos como una herramienta económica para poder hacer mis libros acá. Hay un joven que quiere Sí. agregar algo ahí. Hola, me llamo Juan. Mira, no, lo mismo que comentaba acá el maestro, que así como en la acá en Chile hay que insistir mucho, Sí. trabajando por afuera, si bien es bien viable poder trabajar dentro de un tiempo, hay que sentir también mucho. Y lo bueno es lo que comentaban aquí ambos colegas, que en el fondo los rechazos no duelen porque no hay respuesta.
O sea, igual duele, pero duele menos. Sí, pero lo que pasa es que Más la ansiedad que te queda. también hay que verlo como el hecho de que hay que proyectarlo a largo plazo. Si uno pretende cobrar mucho o pretender que te acepten un proyecto con un cierto nivel, tú ves que no tiene ese nivel, la frustración va a ser muy pronto y uno va a cesar. Entonces tenés que proyectar el hecho de que además que uno quiere ser o ilustrador o dibujante de cómic, tiene que proyectar el hecho de que en este tiempo tengo que crecer. Y ya cuando tengo un cierto nivel de pega, gracias a este nivel, tengo que seguir proyectando hacia arriba. Entonces, eso quiere decir que no hay que estar cáncer en cuanto a nivel de trabajo. Por suerte está internet, que se puede obtener muchos tutoriales, muchos consejos, podcast, etcétera, etcétera. Información, hay mucha. Chicos, Espera, estamos- solo para replicar. lo último. Bueno, entonces, cambiando, redirijo mi pregunta porque me voy a buscar pega. Por lo menos acá en Chile, ¿cómo lo difundes entonces? Porque si es tuya, tú no estás buscando pega, tú estás presentando tus proyectos de narrativa gráfica, ¿cómo lo difundes? ¿Solamente ir puerta a puerta por editorial? ¿Difundes a qué te refieres con difundir? ¿La obra ya hecha o La obra difundir? ya hecha. Hay crowdfunding, Es hay que editoriales. hay muchas maneras, hay muchas maneras. A ver, yo estoy haciendo historieta desde hace más o menos del año 2000. Mi primera historieta fue el año 2000. Y creo que cuando comencé, y yo en esa época, durante todo este periodo, estuve trabajando con Juan Vázquez, hacíamos una revista autoeditada que se llamaba Platino, la cual nosotros íbamos con las revistas, los kioscos, nos acercábamos, las dejábamos en concesión, luego pasaba un mes, yo iba, ¿cuántas vendió, caballero? ¿Sabes qué? Todavía me quedan ahí, vendí 2, y me puede pasar la renta a las 2, es que el dueño del kiosco no está, ¿puede venir otro día? Ya, caballero, no se preocupe, vengo otro día. Entonces, esa pega también la hicimos. La pega que uno piensa que va al kiosco y el kiosco va a ser el gran lugar de que la gente se va a acercar a tu trabajo, no es así. Entonces estuve autoeditando, nosotros con el Juan juntábamos la plata, nos juntamos entre los dos porque teníamos un sistema en el cual la mitad de la plata la ponía él, la otra mitad yo, la mitad de la revista era de él, la otra mía, y cada uno hacía lo que quería, y sacamos Platino durante 5 números. Y hasta que yo salté a trabajar con editoriales. Mi primera experiencia con editorial fue con LOM, y ¿sabes qué? Noté la diferencia. Lo de Platino fue espectacular, porque uno tiene control absoluto, uno hace lo que quiere, pero con LOM noté lo que significa la difusión. Y mi trabajo estuvo publicado desde Arica a Magallanes. Ese salto también te cambia tu apreciación. Y de ahí yo pasé a, después de LOM, hice con Arcano Cuarto, después de Arcano Cuarto, que la distribución de Arcano Cuarto también es buena. El Arcano Cuarto alcanza a llegar a todo el país y resulta que amigos míos de Antofagasta me decían, oye, vi tu libro en la Feria del Disco de Antofagasta, cuando existía la Feria del Disco. Feria Mix era... La Feria Mix. Sí. Y luego pasé a Catalonia, y Catalonia también tiene una muy buena distribución, y ya lo último que ha sido Weber, que yo creo que ahí se le di el palo al gato después de 15 años de trabajo. O sea, después de 15 años le di el palo al gato y he notado lo que significa haber trabajado con los años de Allende. Lo noté inmediatamente. O sea, ya con lo que hice con Catalonia, con el origen, lo noté, pero incluso con Mito y Leyenda, que es una mega producción, no alcancé a notar tanto lo que significaba que tu trabajo esté dando vuelta, porque se dio vuelta en México, toda Latinoamérica, y llegó hasta Alemania y Estados Unidos. Pero con los años de Allende, la diferencia es que soy autor. Y sabes tú que he viajado, he estado en otros países, y yo ya tengo en este momento 5 años, o sea, si alguien quiere trabajar conmigo, en 5 años más recién podría tener un espacio como para decir, ya, veamos tu proyecto. En este momento yo tengo para 5 años de proyectos, en los cuales nadie me presiona, los tengo calmados, las editoras me están esperando, ellos son conscientes, Rafael, que es editor de Web, sabe lo que significa esto, entonces él quiere que el libro se haga, ¿no? Y es paralelo a tu trabajo. Es paralelo a mi trabajo. Real, de vida real. De vida real. Sí, Suena yo- súper feo. Pero es que así es. Sí, yo he terminado, o sea, ahora estoy haciendo una novela que prontamente se va a publicar, estoy ilustrando una novela que son 200 dibujos. Estoy ilustrando una novela sobre colonia y dignidad. Terminado eso, tengo que terminar un proyecto sobre los Seglan que tenemos pendiente con Carlos. Luego tengo otro libro y tengo con Weather 3 libros más. Son 5 años. Ahora, disculpa, te voy a insistir.
y es algo importante dentro de toda esta conversación, esto uno lo hace con el amor, con cariño, porque es un trabajo antisocial, es solitario, pero es de puro ñeque, y yo no vivo de esto. En este momento, yo no estoy viviendo de esto, pero en el futuro tal vez. Difusión, internet. ¿Quieres ver las editoriales chilenas para presentar tu proyecto? Fix Santiago, las segundas semanas de todos los abriles de los años venideros, espero. Viene Viñeta Fin del Mundo, que también entiendo que van a estar editoriales. A las editoriales chicas de cómic les importa que el cómic esté terminado, porque se sacan un montón de peso encima. Pero como el cómic es de autor, ese cómic tiene que coincidir con la línea editorial de esa editorial. Ejemplo, Acción Comics hace cierto tipo de cómic, Arcano Cuarto hace otro tipo de cómic, Anfibia otro tipo de cómic. Busca la editorial que esté más o menos en la onda de tu proyecto. Ahora, si no sabes cuáles son las editoriales, la primera opción es Google, la segunda es cotecarvajal.com, yo te doy los links ahora mismo. Y la tercera es IRAFIC, que es un evento gratuito dedicado 100% al cómic, no a los disfraces, no a las películas, al cómic. Y ahí están todas las editoriales, todas. Hay charlas, hay lanzamientos, hay talleres. Y ahí vas a verlos, te pide las tarjetas de los editores y ahí vas a cachar con los libros en la mesa cuál se acerca a lo que tú querías. Y ahí se le presenta la historia. Si está hecha ya tenéis un gran porcentaje avanzado. Porque lo que más le llegan a los editores son proyectos, tengo una idea desde ese cuarto medio, hace como 15 años. De 15 volúmenes de 940 páginas. Y no tienen dibujada ni una. Si ya está lista, yo te digo internet, de una. Internet, súbela a internet y ojalá en inglés. Y usa todas las plataformas que hay. Ahora todo el mundo está haciendo videos de YouTube, están haciendo... Usa todas las plataformas que tengáis y promociona la cuestión por todos los medios. Tumblr, Twitter... Chicos, tenemos que cerrar el boliche. Nos están echando. No, pero me dio un permiso hasta las 9:30, ¿no? Porque me prestaron la casa mía, me la prestaron. Entonces ya tenemos que darle fin. Agradezco a Katy, muchas gracias a Rodrigo, por la invitación. por el tiempo. Ellos vinieron gratis, yo no lo entendí. Gracias a ustedes por venir, porque si no habría sido otra conversación de amigos que hemos tenido nosotros. Gracias por la sorpresa. Así que muchas gracias por venir y esperemos que esta sea una de muchas otras mesas redondas que hagamos en el futuro. Gracias. Mesa redonda de dibujo e ilustración, similitudes y diferencias, fue organizada por narrativagráfica.cl y Cowork Espacio Bar.